Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Trabajamos con la dirección general de Melanio Escobar, la coordinación de la radio de Génesis Zambrano, la dirección de audio de Héctor Meneses y el asistente de audio Christopher Salazar. Platón, en su famoso diálogo La República, cuando plantea el gobierno ideal, lo pone en manos del sabio, del filósofo, a quien considera el más adecuado para gobernar. Efectivamente, porque siendo los filósofos los que se dedican a indagar en torno a lo que es bueno, a lo que es la verdad, a lo que es la justicia, a lo que es el bien, son los mejores preparados para guiar a los demás a conseguir la felicidad. Y aquí cabe una mención de la maestría de Platón y la amplitud de su propuesta. ¿A qué se refiere? Platón, en su diálogo El banquete sobre el amor, exalta la idea de la belleza y promueve amar su contemplación. En cambio, en la República, un diálogo político promueve centrarnos en la idea de bien, porque el bien es lo que suscita la acción colectiva, que es la que debe ser conducida por los sabios, conocedores del bien. Para Platón, el eros y la política no tienen las mismas exigencias, a pesar de que entre nosotros, que supuestamente desde años estamos en guerra, nos guía el amor de nuestros líderes por nuestros enemigos. Una confusión mayúscula o una mentira absurda. Por esas cosas que tenemos los seres humanos, entre los gobernantes ha habido guerreros, poetas, comerciantes, guerreros, abogados, médicos, guerreros, locos, nobles, delincuentes, guerreros, asesinos, guerreros. Pareciera que los que saben matar y destruir son los preferidos para guiarnos al bienestar y a la felicidad, lo que no deja de resultar extraño. En cambio, no ha habido precisamente filósofos. Como en tantas cosas, hay una excepción. Y el Imperio Romano tuvo un emperador, Marco Aurelio, el único filósofo por derecho propio que ha podido alcanzar tan alta investidura. Podemos dedicar nuestra travesía de hoy a este singular personaje, el único filósofo emperador o gobernante sabio, esperando que la ironía de hablar de sabios en el poder no moleste a nuestros oyentes, porque todos sabemos que elegimos los líderes de nuestra clase política entre jóvenes simpáticos de buen ver, choferes de hablar grosería, militares irrespetuosos, periodistas con limitaciones lingüísticas y de ideas, abogados y empresarios ambiciosos, pero lejos de ser sabios en algo y filósofos menos. Marco Aurelio Antonino Augusto
Nació en Roma el 26 de abril de 121 y al nacer recibió el nombre de Marco Annio Castilio Severo. Era el único heredero varón del político Marco Annio Vero y Domicia Lucila. Tuvo una hermana, Annia Cornificia Faustina, 2 años más joven que él. Su madre procedía de una rica y poderosa familia, mientras que el padre era de origen hispano, de Ucubi, actual Espejo, en Córdoba. La familia podría haber estado emparentada con la de otro emperador, Adriano, oriundo de la misma provincia de Córdoba. Cabría decir que fue el tercero de los emperadores romanos de origen hispánico. También se dice, no con mucha seguridad, que era descendiente de Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, el fundador de Roma, pero probablemente era una leyenda para ensalzar al más sabio de los emperadores romanos. Marco Aurelio perteneció a la dinastía Antonina, la casa reinante del Imperio Romano entre los años 96 y 192, la dinastía más longeva, y a sus 5 primeros miembros Maquiavelo los llamó los 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio. Y el historiador Edward Gibbon dijo que es la época más feliz de la historia del imperio, porque quizá es el único momento en que la felicidad de la gente era el principio objetivo del gobierno. Si fuera así, estamos esperando por otros como ellos, porque 2000 años después en Latinoamérica no hemos logrado que este sea el objetivo de nuestros gobiernos, sean democracias o dictaduras de derecha o de izquierda, a pesar de elegirlos nosotros mismos. En la adecuación de Marco Aurelio participaron varios personajes influyentes en su vida. Su abuelo Vero, hombre imperturbable y honesto. Su padre, que murió siendo Marco Aurelio un niño, tenía fama de modesto y de carácter varonil. Su madre, que le inculcó generosidad, desprecio al lujo y le enseñó a vivir frugalmente. De todos ellos, el más influyente fue su tío político y padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, o Antonino el Piadoso, a quien Marco Aurelio le reserva los mejores y más abundantes elogios. De Antonino Pío aprendió, según relata el mismo Marco Aurelio, a ser indiferente a los halagos y alabanzas, a amar el trabajo y la constancia, a estar pronto a escuchar consejos, a ser justo en las retribuciones según los méritos, a saber cuándo ceder y cuándo resistir. Vale la pena mencionar otros aspectos incluidos en su plan de estudio: jugar pelota, la caza del jabalí, la retórica, la filosofía. A esto se agregan estudios de gramática y elocuencia con Herodes Atico y de derecho de un famoso jurista de su tiempo, Volucio Meliano. A pesar de los esfuerzos de Fronton, su maestro de retórica, para inclinarlo a esa disciplina, Marco Aurelio era temperamentalmente un filósofo y se decidió por ella. A los 12 años, antes de vestir la toga viril, ya había adoptado el manto de los filósofos guiado por Junio Rústico, que lo inició en la doctrina de los estoicos y que siguió siendo su asesor el resto de su vida. En la antigüedad, ser filósofo no era, como sucede hoy en día, dar clases o escribir libros. Era alguien cuya vida seguía la línea de las ideas de alguna escuela filosófica. Era una posición, una actitud vital más que profesional. A esta iniciación en el estoicismo la complementaron otros maestros, como Apolonio de Calcis, que el emperador Antonino hizo venir expresamente desde Siria, Sexto de Queronea, sobrino de Plutarco, Sina Cátulo, Claudio Máximo,
Alejandro el Platónico, que le enseñó las doctrinas de la academia, y Claudio Severo, al que llamaba cariñosamente su hermano, y cuyo hijo se casó con la segunda hija de Marco Aurelio, que fue su maestro en aristotelismo. En síntesis, Marco Aurelio recibió una de las mejores educaciones de su tiempo, pero lo que es más importante, supo aprovecharlas. Vale la pena mencionar un aspecto de estos emperadores, y es el hecho que adoptaron jóvenes talentosos que no eran sus hijos biológicos para que los sucedieran, y los prepararon con excelencia. Precisamente sería Marco Aurelio el que rompería esta tradición, porque al morir heredó su hijo Comodo, un joven disoluto, paranoico, tremendamente egoísta, con serios problemas neuróticos, que marcó el fin de la época de mayor prosperidad del imperio y el inicio de su decadencia. El mejor de los padres puede engendrar al peor de los hijos.
escuchamos Nocturno número 1 de Federico Chopin, interpretado por la pianista venezolana Teresa Carreño en registro de rollo para pianola de 1905. El emperador Antonino Pío, o Antonino el Piadoso, ascendido al trono en el 138 a la muerte de Adriano, adoptó como a hijos a Marco Aurelio y a Lucio Vero, hijo del emperador Adriano. En el 145, Marco Aurelio casó con Faustina la Menor, hija de Antonino, con quien durante 30 años de matrimonio tuvieron 13 hijos, de los cuales solo un varón y 4 mujeres sobrevivieron a su padre. A la muerte del emperador en el 161, Marco Aurelio ascendió al trono. Como Lucio Vero no fue nombrado para este cargo, Marco Aurelio decidió compartir su poder imperial con él, tanto para favorecer a su hermano de adopción, como para tener más tiempo libre para dedicarse a la filosofía. Sin necesidad de dividir el imperio, ambos gestaron un armonioso y ejemplar cogobierno, y como prueba de ello es que Marco Aurelio le concedió a Lucio la mano de su hija Lucila. El reinado de Marco Aurelio no fue tranquilo y de paz como hubiera deseado. En lo personal estuvo aquejado de muchas dolencias físicas y debió enfrentar grandes catástrofes como inundaciones, terremotos, pestes y guerras continuas. Pero su gobierno se caracterizó por la honestidad, la justicia, la clemencia y la temperancia, al punto que debió combatir revueltas por ello. En su época, el imperio fue atacado por las tribus del norte del Danubio, los catos, los marcovalos, los cuados, los vitovalos, y para combatirlos, Marco Aurelio armó un nuevo ejército, con el que los enfrentó entre el 167 y el 169. Al regreso, murió su coemperador y Marco Aurelio casó a su hija viuda con Pompeyano, considerado el hombre más justo del imperio. Las guerras no cesaron y hubo de retomar la frontera del Danubio, esta vez en una campaña que duró 5 años. Allí se produjo un hecho conocido como el prodigio de la Legión Fulminata, en el que una legión, acosada por los bárbaros, sedienta por habérsele cortado el suministro de agua, se salvó gracias a una tormenta que, además de agua, destruyó con sus rayos a las fuerzas enemigas. El hecho se asignó a las plegarias del piadoso Marco Aurelio, aunque los soldados cristianos, que lo sabían, se la atribuyeron a su Dios. En el año 175 enfrentó un levantamiento de Avidio Casio, un general sirio diestro y valeroso, que lo acusó de excesiva clemencia y que lo llamaba la viejita filosófica. Marco Aurelio se dirigió a Siria y, sin usar las armas, habló con las tropas y controló el alzamiento. Marco Aurelio no castigó severamente a los complotados como era de uso, sino que solo envió a algunos al exilio. 3 meses después, Avidio Casio fue muerto por un centurión de sus propias tropas. Vuelto a la frontera del Danubio, luego de resonantes triunfos, cayó víctima de la peste en Vindobona, la actual Viena, y allí murió el 17 de marzo del 180. En su reinado, Marco Aurelio culminó una secuencia de emperadores que se destacaron por sus cualidades de excelentes administradores, justos, amantes de la cultura y, en su caso personal, de la filosofía, que le dan un lugar de privilegio a la dinastía de los Antoninos. Entre sus logros merecen destacarse un notable mejoramiento de la condición de los esclavos y de la mujer, el alivio de las cargas fiscales entre los menos afortunados,
la protección a la infancia desvalida y huérfanos, creando asilos para niños. Dignificó la condición de los provincianos. En educación creó cátedras de filosofía financiadas por el imperio y si bien no pudo eliminarlos, en todo momento demostró desprecio a los espectáculos del circo. En cuanto a los cristianos, hemos de decir que siempre los consideró un peligro para la estabilidad del imperio, debido a la dualidad de sus lealtades al imperio y a la religión, que no se resolvería hasta que el imperio se hiciera cristiano y los intereses de ambos coincidieran. Aunque no los persiguió especialmente, no hizo nada para evitar que sobre ellos cayeran los severos castigos estipulados por la ley desde el emperador Trajano. Escuchamos la Rapsodia húngara número 6 de Liszt, interpretada por la pianista venezolana Teresa Carreño en registro de rollo para pianola
de 1905. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube, en Humano Derecho, Travesías del Pensar. Hoy en nuestra travesía estamos recordando al que podríamos decir fue el único que hizo realidad la aspiración platónica de instituir a los filósofos como cabezas del gobierno, el emperador Marco Aurelio, a quien un siglo luego de su muerte los romanos todavía seguían venerando como Marco, el justo o el sabio. Este emperador filósofo entra en la historia del pensamiento con una sola obra. Se conservan algunas cartas, cortas misivas, transcripción de algunos discursos, pero todos ellos son de carácter ocasional. La única obra de Marco Aurelio consiste en una serie de reflexiones morales dirigidas por lo común a sí mismo, escrita en griego y que se llama precisamente Thais Eauton, que podría traducirse como a sí mismo o soliloquios, aunque también se las llama, no muy adecuadamente, meditaciones o pensamientos. El libro no es un diario ni un relato biográfico semejante a las Confesiones de San Agustín. Nada más lejos del espíritu viril del emperador que este género literario, excepto cuando Marco Aurelio presenta una especie de autobiografía espiritual para dejar constancia de quienes contribuyeron a su formación. No hay casi referencias del autor a su vida pública o privada, militar o intelectual, política o emotiva. Tampoco es un libro, un tratado de moral, como la Ética Nicómaco de Aristóteles, ni es un trabajo sistemático con una clara estructura lógica o pedagógica, ni tampoco es un decálogo de mandamientos como los de Moisés. Se asemeja a los trabajos de Epicteto o de Séneca, aunque menos rígido que el primero y menos retórico que el segundo. Lo anterior no debe llevarnos a pensar que la obra es caótica ni carente de belleza. Su griego es correcto, claro y preciso, en ocasiones finamente elaborado, pero sin pretender ser brillante ni agudo, ni ofrece los enigmas de un saber esotérico u oscuro. Esto le da a la obra fuerza, sencillez, nobleza, lo que se espera de una obra escrita por la cabeza del más grande imperio de su época, en la que asombra la absoluta sinceridad y honestidad de lo que allí se ha escrito. Es la obra escrita por alguien preocupado por su alma, ya que Marco Aurelio adhería al dualismo alma-cuerpo propuesto por Séneca. Alguien que quiere aprender a vivir y morir, que se examina a sí mismo, se reprocha, se incita, se consuela, pero es escrita por quien es un hombre de acción, al frente de un ejército, defendiendo y dirigiendo un imperio y un modo civilizatorio, tratando de adecuar sus acciones a su sociedad, al universo y a sus dioses, y cuyo lema es «Depende de ti». Un líder que asume la responsabilidad. El atractivo de la obra no radica en que es una exposición teórica de alguna doctrina,
sino porque trasunta una doctrina vivida por un emperador de ideales estoicos que muchos considerarían sobrehumanos o inalcanzables y que Marco Aurelio hizo realidad durante su vida. La obra consta de 10 secciones o libros, escritas en épocas diversas, excepto los libros primero y segundo, que están localizados sobre el final de su vida. El libro segundo en la campaña del 170 al 173 a orillas del Danubio, y el libro primero, que fue el último, una especie de prólogo, y es el más emotivo de todos ellos, en el que Marco Aurelio agradece a todos aquellos que contribuyeron a su formación, en una especie de despedida. Sin duda que la posición filosófica de Marco Aurelio es afín al estoicismo. El estoicismo, sobre el que hemos conversado en otras travesías, fue fundado por Zenón de Sitio en Grecia en el año o alrededor del año 300 antes de nuestra era, y marcó una ruptura con las corrientes platónicas y aristotélicas dominantes antes de Alejandro, en las que predominaban las preocupaciones del ciudadano inserto en una polis para pasar a centrarse en la vida de un individuo ignorado por los intereses de un Estado gigantesco, con preocupaciones por el poder y el dominio, ajeno a los problemas de cada uno, y que se ve obligado a buscar una solución personal por un lado y cosmopolita por el otro. En tiempos romanos, los más preclaros exponentes del estoicismo fueron Epícteto, un esclavo, y Marco Aurelio, un emperador. Mientras tiene una presencia mucho más tenue Séneca, un representante de la clase ecuestre, es decir, lo que podríamos considerar la clase media. Esto refleja el carácter del estoicismo, que aborda los problemas del ser humano y no de una clase social, ni de una raza, ni de una cultura, sino que tienen validez cosmopolita, universal, buscando las condiciones para la vida feliz en cada uno de nosotros mismos. Por ello, las exigentes y ricas condiciones de la moral estoica son más accesibles a los que se encuentran en los extremos de la escala social. El centro de la moral estoica es la autonomía, el autocontrol, tanto frente a los bienes materiales externos como ante nuestras pasiones y deseos. En esto encontramos ecos que Zenón de Sitio recogiera de su maestro Crates el Cínico y hereda sus tendencias de las que hemos conversado en otra travesía. Esta exaltación del autocontrol es la que refleja magistralmente uno de los poemas más famosos de la lengua inglesa. Sí, del poeta inglés claramente identificado con el estoicismo, como fue Rudyard Kipling, cuando dice: si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te echan la culpa, si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta sus dudas, entonces eres un hombre, hijo mío. Ciertamente, los que más fácilmente pueden renunciar a la tentación de lo externo son tanto los que tienen todo como los que no tienen nada. El que tiene todo debe buscar sacudir la carga del tener y transferirla en favor de la sociedad y del colectivo, y en pos del desarrollo de su propio espíritu conforme al orden del universo. El que nada tiene debe buscar librarse de sus carencias en la renuncia a toda pretensión de tener, para volcar su esfuerzo en asegurarse, como posesión intransferible, el tenerse a sí mismo, el ser dueño de sus acciones. Marco Aurelio considera que el sabio ha de conformar su vida y su conducta al orden del universo, permaneciendo libre de deseos que lo sometan a las cosas externas,
imperturbable ante sus preocupaciones, que no sea la salud de su alma, acorde con la armonía del mundo, en el que nunca nada sucede al azar, sino que todo forma parte de un plan estructurado por la razón o el logos universal, que ordena la marcha de todos los acontecimientos. El mal no existe en verdad, dado que las cosas que provienen de la naturaleza no son buenas ni malas, sino que el mal depende de nuestra fantasía que agrega cualidades a las cosas. Nuestra opinión no hace más que empañar lo que ya de por sí es mudable y transitorio. Por lo tanto, no hay nada tan bueno y duradero como la virtud, que es independiente y está por encima de las alabanzas y vituperios de los hombres. Es por ello que Marco Aurelio hace la guerra sin centrar su anhelo en el triunfo o en la derrota, sino en el cumplimiento del deber. Beneficia a los súbditos sin que eso sea misericordia. Destruye a sus enemigos sin que eso sea odio, sino porque eso se corresponde en su circunstancia con la razón universal a la que ha de contribuir con su mejor esfuerzo.
escuchamos un fragmento de Balada número 3 de Chopin, interpretado por la pianista venezolana Teresa Carreño, en registro de rollo de papel para pianola de 1905. A la luz de esto que podríamos llamar un estoicismo imperial, se puede reconocer el rasgo fundamental de su pensamiento, consistente en la conciliación de dos ideas o actitudes aparentemente contrarias. Al igual que todos los estoicos, la meta de la sabiduría es la autosuficiencia o autarquía. Como Epícteto, Marco Aurelio reconoce que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. De lo que no depende de nosotros, como son las cosas exteriores, no debemos preocuparnos, porque tampoco tienen poder sobre nosotros. Si no dependen de nosotros ni tienen poder sobre nosotros, son en sí mismos y deben ser indiferentes para el sabio, que, como dice Marco Aurelio, no debe hacer caso ni del frío ni del calor, ni de la opinión ajena ni de la muerte, ya que nada malo ni nada bueno puede llegarnos desde afuera. Lo que puede llegar a turbarnos no son las cosas mismas, sino la reacción que sobre ellas nos formamos, y por eso dice: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Si bien el cuerpo puede en ocasiones quejarse, el verdadero yo, el espíritu, no tiene realmente necesidades, sino las que él mismo se impone. El sabio reconoce que no es más que una minúscula pieza dentro del gigantesco tablero del universo. Sabe que por mucha fama, riqueza o poder que tenga, pasará al olvido como los millones de seres que vivieron antes que él. Recuerdo a los hombres famosos del pasado: Alejandro, Pompeyo, Julio César, Sócrates y tantos otros, y me pregunto, ¿dónde están? ¿Cuánto han luchado para luego morir y volverse tierra? Consciente del minúsculo papel que tiene dentro del plan global elaborado por el Logos universal, se limita a vivir su vida mejorándose y aceptando lo que le ha tocado vivir. Y cuando ésta termina, la entrega del mismo modo que la vivió, en paz. Es de ese modo que los estoicos logran la gran característica que los ha hecho famosos. Es de ese modo que los estoicos logran la gran característica que los ha hecho famosos: la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo, el aceptar las cosas que suceden como parte de una marcha universal. Los estoicos dejan de lado las preocupaciones, las frustraciones y en general cualquier emoción que resulte de un uso inadecuado de su naturaleza. Esto se traduce en el refrán popular: tomarse las cosas con filosofía. Lo propio de la naturaleza humana es ser racional, y los estoicos vivían por y para la razón, elemento definitorio de lo humano que le permite acoplarse armónicamente a la marcha del universo. De esta suficiencia que hace del sabio un promontorio de roca fuerte, imperturbable ante las calamidades, que encuentra refugio de todas ellas en su autosuficiencia, Marco Aurelio dice: cuando busquemos un modelo de vida, fijémonos en una piedra de la playa. Es batida continuamente por las olas, pero ella permanece inmóvil y tranquila, y al final, en torno a ella se calman las aguas.
Pero para Marco Aurelio, este ideal de autosuficiencia debe concertar con la koinonia o sociabilidad, que pareciera ser su opuesto. Pero el hombre está obligado a vivir con otros y para otros, en una relación que no es accidental ni fortuita, sino natural al hombre mismo. En consecuencia, el individuo debe participar de la vida colectiva, plena y cabalmente, tanto para desarrollar sus propias idoneidades, como para cumplir los deberes que la armonía del universo le impone para con los demás. Marco Aurelio es uno de los pensadores estoicos que más acentúa el carácter social de la vida humana, porque a su juicio, la razón universal es en sí misma sociable, en tanto que ha integrado a los diferentes seres que conforman el todo. Nuestra sociabilidad es reflejo de esa koinónicos, de esa razón universal sociable que se manifiesta en todos los movimientos que pueblan el mundo, en el que lo semejante tiende a unirse a lo semejante, como el agua con el agua o el fuego con el fuego. A medida que se asciende en la complejidad de seres, más se acentúa esta tendencia. Los insectos forman enjambres, los pájaros bandadas, los animales forman manadas y los hombres familias, amistades, ciudades, tratados. Nada hay en el universo que pueda decirse que esté aislado. Marco Aurelio llega a hacer una equivalencia entre racionalidad, lo que distingue a los humanos, y sociabilidad por su común participación en este carácter racional, integrándose así en un único organismo. Un organismo que se desorganiza, se enferma, cuando las acciones de los que la integran no se encaminan, directa o indirectamente, al bienestar del cuerpo social. Por eso afirma que todo lo que es útil para un individuo debe serlo también para los demás, que el mayor beneficio que nos podemos hacer es beneficiar a los demás, a la sociedad, o que lo que no es útil para la colmena no puede serlo para la abeja. Dice el emperador: trata con cariño y generosidad a los animales y en general a todos los objetos, pues tú tienes la razón de la que ellos carecen, y a los hombres, que además están dotados de razón, trátalos como iguales. Para dicho cometido, invoca ayuda hasta a los dioses. Y en ese trato, la virtud que ha de predominar es la templanza. De manera que estas dos ideas que aparentan ser irreconciliables, la autosuficiencia y la sociabilidad, tienen un encuentro en la moral estoica del emperador Marco Aurelio. La autosuficiencia del sabio supone identificarse con la propia razón, parte de la razón universal, razón del todo, de cuya participación el hombre ha de tomar conciencia para actuar en concordancia con ese todo, que en última instancia es el universo, pero que en primer grado es el colectivo en el que se vive. La conciliación teórica deviene una conciliación existencial, que es la que ha de guiar nuestras acciones en la vida en común.
escuchamos La falsa nota de Teresa Carreño, interpretada por Clara Rodríguez. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m., hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias, como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Christopher Salazar. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Nuestros programas anteriores se pueden escuchar en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.